Hola, ¿qué tal? En esta semana, en lo que viene siendo nuestra materia de Derecho Fiscal, vamos a checar lo que son las clases de poder fiscal dentro del Estado. Básicamente nos dice que, como tal, el poder tributario puede ser originario o delegado. Originario cuando nace originalmente de la Constitución y, por tanto, no se recibe de ninguna otra entidad. Vamos a volver a retomar un poquito un tema pasado, el poder tributario. Al decir nosotros tributario, es el tributo que nosotros le damos al Estado o a alguna empresa en particular, ¿vale? Entonces, ya volvemos a recordar lo que es tributario. Ok, básicamente en nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre estos tributos, sobre quién emplea estos tributos y por qué los crea, ¿vale? Entonces tenemos una clasificación de estos mismos. Es decir, nosotros como tal vamos a conocer un tributo originario o un poder tributario originario cuando sea por medio de la Constitución. Es decir, la Constitución te dice que tú debes de rendirle un tributo al Estado por trabajar, ¿vale? Es el impuesto que se te cobra a ti por laborar. Este impuesto que se te cobra a ti por laborar es un tributo originario. ¿Por qué? Porque como tal viene dentro de la Constitución y al ser de la Constitución todos sabemos que es nuestra fuente máxima, nuestra carta magna, en donde tal nosotros debemos de cumplir. La mayoría de los impuestos y contribuciones son de origen, digamos que original o de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución los estableció desde que se creó el Estado, porque el Estado no se va a mantener solo, necesita de todos los que vivimos en su Estado para poder sobrevivir, para poder tener, digamos que calles, parques, pavimentaciones, escuelas gratuitas. El Estado necesita crear este tributario, digamos que plan tributario originario, para que como tal tenga dinero, recaude el dinero, ¿ok? Entonces por eso lo conocemos como originario, porque deriva de la Constitución, ¿vale? También nos dice que existe uno delegado, es decir, el originario se deriva de la Constitución. Ahora el delegado nos dice que es cuando la entidad política lo posee porque le ha sido transmitido a su vez por otra entidad que tiene poder originario. En nuestro caso, el poder tributario por regla general es originario, ya que se encuentra consagrado en la política, en la Constitución política, perdón, de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 73, fracción séptima, que faculta al Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Es decir, el delegado es cuando dentro de mi Constitución ya sabemos cuáles son los tributos que debemos de pagar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como tal el Congreso de la Unión va a desviar y va a desglosar ese consumo tributario para otras fuentes, el seguro social. El seguro social como tal es un elemento delegado. ¿Por qué? Porque dentro del originario te dice la Constitución en este artículo 73 que como tal tú debes de rendir una pleitesía por trabajar para que ayudes al Estado. Si tú estás generando gracias al Estado. Entonces, como tal, debes de pagarle al Estado cierta cantidad monetaria como tributo por darte trabajo, por tener ese trabajo, ¿no? Esa opción del trabajo. El delegado es cuando dentro del Congreso de la Unión dice o dictamina que se te debe de dar un seguro médico, ¿vale? Este seguro médico no se paga solo, sino que se deriva de esta prestación. Es decir, dentro de tus, digamos que impuestos que pagas o tributos que te descuentan en la empresa, te descuentan también lo que es el seguro de cuidados médicos y todo esto. Todo esto es un digamos que tributo delegado, de la rama delegada. ¿Por qué? Porque como tal no está establecido en la Constitución, pero en la Constitución sí maneja que debes de tener tus ciertos derechos como trabajador. Entonces, para que yo cumpla con mis derechos como trabajador, mis obligaciones como patrón, yo necesito un tributo para esta prestación. Es decir, yo como empresa no puedo sostener todo lo que viene siendo tus enfermedades. Necesito que también me ayudes. Por eso es que te descuento cierta parte para el seguro, para que yo como empresa, tú como empleado y el Estado, te ayudemos a que tú tengas una buena calidad de vida saludable. ¿Ok? Entonces a esto se le considera como delegado. Es algo que está establecido en la Constitución, pero que no dictamina directamente este tributo, sino que es derivado, delegado. ¿Ok? Posteriormente, pues también tenemos lo que es que puede ser privativo o concurrente.
Es privativo cuando está constituido por el ejercicio de la potestad tributaria por una entidad política, con exclusión de otras, para establecer las contribuciones que convengan a cubrir el gasto público de su ambiente de gobierno. En esta parte de privativo, aquí ya es cuando dividimos estos impuestos. Es cuando ya te colocan a ti impuestos personalísimos o impuestos para ciertos entes sociales. No sé, que en Guadalajara, no sé, ahorita que estuvo lo de la pandemia, ¿no? Es un ejemplo, no es real. En Guadalajara como tal establecieron un tributo o una imposición de que pues vas a donar o vas a dar un pago tributario cada mes de 100 pesos para construir nuevos hospitales que hacen falta y que son necesarios para allá y que el gobierno ahorita no puede sustentar como tal. Entonces nosotros como población, nosotros como gente vamos a meter este impuesto en todas mis empresas de acá del estado para que yo pueda colectar todo este dinero y crear estos nuevos pues hospitales, ¿no? Como tal viene siendo digamos que un fin tributario privativo, en el aspecto de que únicamente es para este estado. No me lo van a pedir en el Estado de México, no me lo van a pedir en Michoacán, en Yucatán, no me lo van a pedir en ninguno de ellos, solamente en este estado. ¿Por qué? Porque necesitamos esos hospitales para allá y el gobierno ahorita no tiene, digamos que, disponibilidad de dar ese dinero o de hacer esa construcción. Entonces yo como pues digamos que estado, municipio, voy a construir ese hospital por medio de mi gobierno. Entonces aquí es donde se convierte privativo, cuando ese tributo es exclusivo de una sociedad, de un estado o de un municipio, que no es para todos, ¿vale? Pero que de todas modas es de forma legal, ¿ok? Vale, vamos a seguir con el siguiente, que como tal viene siendo el concurrente. Nos dice que el poder tributario concurrente nos da a entender que puede ser ejercitado tanto por la federación como por entidades federativas sobre las mismas o fuentes o materias gravables para establecer contribuciones a favor de sus esferas de gobierno, exigiéndole el pago de tributos a las mismas personas físicas y morales sobre sus mismos ingresos, riquezas o actividades económicas para contribuir o sufragar el gasto público, lo que conduce al grave problema de la doble tributación y a la injusticia contributiva. Este poder contributario concurrente es cuando muchas veces en el trabajo llegan a decir, este mes nos van a descontar más, porque se va a pagar más de tributo, ¿no? Me descontaron más en lo que viene siendo mi seguro social, me descontaron más en lo que viene siendo mi impuesto sobre para trabajar, ¿no? Sobre el trabajo. ISR. Básicamente, aquí estamos hablando de que como tal el Estado, como tal el gobierno, dio la indicación de que se incrementara como tal este tributo. ¿Por qué? Porque necesita alguna construcción inmediata, necesita dinero o necesita mayor liquidez para el Estado. Por ejemplo, que hay un siniestro. No sé, que en todas las costas del Estado de México llegan tsunamis y hay muchas mareas y demás, ¿no? Entonces hay mucho daño por parte de la naturaleza, es decir, mucho damnificado, casas destruidas, viviendas, edificios, escuelas, hospitales y demás. Como tal, todas estas personas pues no tienen el dinero suficiente para salir adelante. El Estado es quien las debe de ayudar, pero ¿qué pasa? Que el Estado como tal ya tiene pues digamos que dado ese dinero, ya tiene fugado todo ese dinero al de pues tanto dinero se va a ir para el Estado de México, tanto dinero para el de Veracruz. ¿Y qué pasa? Que cuando suele haber un catástrofe muy global, muy enorme, el Estado como tal exige que uno le dé más tributo. Es decir, nos llega a cobrar hasta el doble del tributo. Es cuando suben el ISR, cuando suben las prestaciones de los seguros, cuando sube como tal los impuestos. Todos los impuestos los suben porque necesariamente ellos tienen que sacar adelante a esta población que está, digamos que en desventaja. Por eso es que lo suben. Hasta cierto punto, pues sí, en la parte de abajo nos dice injusticia contributiva. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que pues como tal nosotros estamos acostumbrados a dar cierta cantidad de dinero y que de repente te la suban, pues es un golpe a tu bolsillo, es un golpe a tu economía, pero como tal el Estado lo está haciendo porque necesita para otros y el Estado debe de mediar las cosas, ¿no? Entre que sí y entre que no, ¿vale?
Entonces, básicamente el Estado es el que genera este poder tributario concurrente. Se llama concurrente porque como tal es, digamos que opcional, no es del todo el tiempo, sino es en un estado de necesidad. Posteriormente, tenemos lo que es el poder tributario, también se clasifica en limitado e ilimitado. Aquí tenemos otra clasificación. El primero es limitado. Por mandato constitucional existen reglas específicas que señalan los campos de acción tributaria propias de la federación, de las entidades federativas y de los municipios. La esencia de la potestad tributaria estriba en normas que enumeren las fuentes tributarias de cada esfera de gobierno en forma privada, equilibrando y justa desaparición de la concurrencia impositiva. Ahí me equivoqué, lo pronuncié mal, es desapareciendo la concurrencia impositiva. ¿Aquí qué estamos hablando? Recuerden que lo que venía siendo el poder delegado o tributario concurrente, decíamos que era injusto. Aquí como tal el limitado es algo muy similar, pero con normas específicas o campos de acción muy propios de la federación. Es decir, aquí el limitado volvemos a sectorizar una esfera, es decir, no es para todos, es para ciertas fuentes de gobierno. Por ejemplo, sabemos muy bien que tenemos lo que es el poder legislativo, el administrativo y el judicial. Aquí tenemos nuestras tres esferas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a mi poder judicial como tal necesito que me genere más dinero y quitarle este dinero. ¿Por qué? Porque está haciendo demasiado uso del mismo, lo está mal utilizando. Vamos a hacer un ejemplo más entendible. Tenemos lo que es nuestro sistema de patrullas, ¿no? Todo nuestro sistema de policías. Nuestro sistema de policías está para el cuidado de la población, pero ¿qué es lo que pasa? Que no está efectuando muy bien su trabajo, que las unidades que yo les estoy dando como gobierno las traen mal, las traen chocadas, las utilizan para otras cosas que no debería de ser, los policías como tal pues no han tomado los cursos, no han tomado las capacitaciones, se la pasan durmiendo, no hacen bien su trabajo. Yo como tal voy a hacer un poder tributario limitado, en donde a estas personas les voy a pedir que como tal de su salario les descuenten cierta cantidad de dinero para que yo les mande un nuevo curso, en donde este curso va a ser de forma obligatoria y va a ser pagado por medio del Estado y de ellos. Es decir, a lo mejor el curso me cuesta $1,000,000, ¿no? Pero yo a toda mi esfera de policías les voy a subir o les voy a aumentar este impuesto del 5%. Es decir, ellos van a pagar $500,000 y yo como Estado voy a poner el otro $500,000 para sumar el millón completo y poder pagar este curso para capacitarlos mejor. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con sus funciones. Está habiendo una fuga de este mismo dinero dentro del mismo sistema. Entonces, el poder tributario limitado es cuando yo voy a hacer el mejoramiento de una sola esfera y que esa esfera como tal va a tener que ayudarme a costear el 50% de esta mejora. ¿Qué es lo que pasa en la vertiente ilimitada? Nos dice que es de la Federación al ejercicio de su potestad tributaria privativa en algunas áreas específicas por la Constitución, aunada al ejercicio de la potestad tributaria concurrente e ilimitada en perjuicio de las entidades federativas y municipales, agilizando el centralismo político y restándole autoridad a la potestad tributaria local, pues los gobiernos estatales y municipales han tenido que renunciar a su imperio impositivo, permitiendo el establecimiento de impuestos federales únicos en la esfera concurrente a la luz de los convenios de la coordinación fiscal. En el aspecto limitado es cuando como tal la federación va a subir los impuestos a todo. Es decir, nosotros lo conocemos como el alza de la canasta básica. Cuando le suben al huevo, cuando le suben al azúcar, cuando le suben a la fruta, a la verdura, no solamente es porque hay desabasto, sino que porque también necesitan pagar para que sigamos teniendo como que esos bienes, ¿no? Es decir, en aduanas se tiene que pagar este impuesto fiscal o este tributo fiscal y lógicamente suben este impuesto tributario. ¿Por qué? Porque no están dándose abasto, hay muy poco, entonces hay que subirle para
que el Estado siga generando la misma cantidad de dinero. No es lo mismo que al mes tú pases 2 kilos de azúcar a que en este mes bajó y solamente pasaron 1. Yo de todos modos tengo que recuperarlo del otro kilo. Es decir, le voy a subir a ese kilo ese impuesto para que a mí me siga alcanzando y me siga saliendo como si hubiera pasado 2 kilos, ¿vale? Entonces, siguiendo dentro de este rumbo de ilimitado, es como cuando, como tal, la federación sube estos impuestos a todos, a toda la población en general, y los municipios, los estados como tal, no pueden subir ellos sus esquemas tributarios. ¿Por qué? Porque como tal la sociedad se quejaría a que les están subiendo demasiado los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la federación sube estos impuestos, lo que vienen siendo estados y localidades no los pueden subir. Ellos los deben de mantener, se deben de acoplar a las necesidades de la federación. Es como una pirámide. Tenemos el área local, tenemos el área municipal, tenemos el área estatal y tenemos el área federal. Si el área federal sube los impuestos, se los sube a todos los de abajo, y todos los de abajo deben de mantener esos estatutos. Si a ellos no les alcanza, no los deben de subir aún más, se deben de mantener. ¿Por qué? Porque es una orden directa de lo que viene siendo el federal. Por eso se llama ilimitado, porque aquí como tal la federación es quien recauda y gobierna todo este sistema tributario para todos, no nada más para las esferas o algunos en específico, es para todos, ¿ok? Espero que haya quedado la clase del día de hoy. Son temas un poquito complicados. Entonces, si llegan a tener alguna duda para realizar su tarea, comuníquense conmigo, mándenme un mensaje, los auxilio con algún otro video, con algún audio, con otro tipo de contenido, ¿vale? Entonces, seguimos en contacto. Muchas gracias.